Hola a todos, mi nombre es Rubén Villahermosa. En este nuevo vídeo vamos a hacer una nueva actualización de mis análisis y planteamientos de escenarios bajo la metodología Wyckoff de Eurodólar, del DAX y de SP500. Hace ya unas semanas que no hemos actualizado estos análisis y dado que esta semana pasada el precio principalmente en el SP500 ha hecho un movimiento interesante, pues aprovechamos para para hacer un nuevo vídeo y actualizar los escenarios. Comenzamos como siempre con el euro-dólar. Vamos a ver de dónde venimos para conocer dónde nos encontramos ahora, ¿vale? Si recordáis, estructura de distribución que ya comentamos en el pasado, inicio de la tendencia bajista fuera del rango. Aquí encontramos los tres primeros eventos de parada del movimiento bajista: Selling Climax, Automatic Rally, Secondary Test. Da inicio a la lateralidad de la fase B. Este movimiento, una muestra de debilidad, alcanza los mínimos que establece el Selling Climax, no logra continuar. En un principio lo podríamos haber tratado como un sprint, como la sacudida, como ese evento de test en fase C para iniciar el desarrollo al alza, pero vimos que donde deberían seguir apareciendo los compradores no lo hicieron. Zona alta del rango, máximos previos, sacudida, asumen liquidez para sí desarrollar aquí este evento de test en fase C. Eso es como lo vemos nosotros. A partir de ahí, desde ese momento, movimiento bajista. Este sí lo etiquetamos como una muestra de debilidad. En principio bastante significante. Y desde entonces el precio pues sigue denotando debilidad. No ha sido capaz de reingresar al rango. Lo ha intentado por varias veces. Ha comenzado a cotizar en esa parte de abajo. Y todo lo que no fuera a recuperar en la parte media del rango seguiría siendo síntomas de debilidad. Si etiquetamos esta estructura, esto lo podemos tratar como un Selling Climax, una R, Secondary Test. El precio se encuentra sacudiendo en estos momentos esa parte alta de lo que sería este Automatic Rally, sacudiendo esa parte alta. Vemos que el precio, pues bueno, en este caso esto sería, vamos a estar esperando que esto se trate de un esquema distributivo en función de last point of supply de este movimiento impulsivo bajista, retroceso, y vamos a esperar a partir de aquí la continuación. Todo esto, estructura de redistribución en este caso. Ese es el escenario principal que mantenemos para este activo, para el eurodólar. Por volumen, por ondas de Waves, pues vemos que más allá de ese cambio de carácter que vemos aquí en el AR, pues poco más. Principalmente han sido las ondas bajistas las que han seguido predominando durante el desarrollo del rango. Aquí vemos un intento de aparecer de los compradores, pero no llega ni a la parte, no llega ni a alcanzar el rango, se queda por debajo, ¿vale? Todo lo que no sea recuperar zonas previas son síntomas de debilidad. Vamos a bajar de marco temporal. Vamos a ver. Dos horas. En el gráfico de 2 horas, pues vemos en principio una clara estructura de distribución también. Ya sabemos que esta zona de aquí es la zona de la estructura previa mayor. Esa zona baja sería ese nivel, esa zona baja de la estructura previa mayor, que en este caso la continuamos tratando como redistribución. Etiquetamos los primeros eventos de la parada del movimiento alcista, Selling Climax, ARST. Se detiene este movimiento alcista, inicio de lateralización, fase B. Esto sería fase A. Muestra de debilidad, un test bajista, nueva muestra de debilidad, test bajista. Igual que como vemos en la estructura macro mayor, esto podría tratarse, en principio lo tratamos como el evento de test en fase C, como si fuera un sprint, secondary test, rotura, para aquí buscar el break y continuar, pero de nuevo vuelve a fallar.
puede incluso que esté desarrollando un fractal en una dimensión menor y al final el desarrollo sea el mismo. Como vemos en este test a máximos, sacude esa zona del valle en climas, máximos previos, asume liquidez, upthrust, esto sería la fase C, secondary test, y para abajo muestra de debilidad. Alcanza la zona media del rango, la zona baja del rango, perdón, muestra de debilidad. Y aquí pues podemos etiquetar, podríamos bajar incluso más de marco temporal para ver pues una estructura todavía menor de distribución en función de LPSI de esta estructura intermedia, ¿vale? Consideramos que esa es la estructura que el precio viene trabajando. En esta estructura está pendiente con grado bajista. Esto podría tratarse del Selling Climax AR, ST, fase A, un test alcista, un test, zona alta, zona de máximos previos. Esto podría ser el upthrust, muestra de debilidad. Esto sería el test en fase C. Aquí estaríamos en fase D. Rotura. Esperaremos algún tipo de test LPSI para continuar el desarrollo bajista. Estos son las tres estructuras macro, intermedia y menor que venimos trabajando. Y en principio pues el análisis de todas ellas nos llevan a la continuación bajista. En principio vamos a ver cómo sigue desarrollando, pero la clave es esa. Como siempre hay que favorecer lo que viene haciendo el precio. En este caso comenzó a distribuir en ese punto, entonces la mayor probabilidad en ese caso se encuentra en la continuación de este movimiento bajista. Y viendo cómo está actuando el precio en esta estructura con tanta debilidad, el precio siempre haciendo mínimos, no es capaz de recuperar zonas previas, el volumen no se observa un aumento de la participación compradora, nos decantamos porque esto se trate de una estructura de distribución en función de LPSI de esta estructura mayor para dar continuación a nuevas caídas, ¿vale? Esa será la estructura, ya la habéis visto, gráfico intermedio y esa menor de M15 que en principio estaremos trabajando, ¿vale? Continuamos con el DAS. El DAS comenzamos a etiquetar la estructura del gráfico semanal. Y esto es lo que tenemos actualmente. Aquí el precio viene de, como ya sabemos, una tendencia alcista. Vemos la tendencia alcista. Se producen los tres eventos de parada de esta tendencia, de este movimiento: valle en climas, ARST, inicio de lateralización, fase B, un test de debilidad, test en mínimos, test de debilidad. Y aquí tenemos una nueva estructura de distribución. Bajo mi análisis, bajo mi punto de vista, se trata del evento de test en fase C, del UTAF, que ha roto ya hacia abajo, muestra de debilidad. Y lo que esperamos es un test. Vamos a cambiar el color. Es un test a esta zona. Esa zona de mínimos de esa estructura en función de LPSI, pues igual para visitar los mínimos de la estructura, ¿vale? Aquí observamos algo llamativo y es como siguen predominando las ondas alcistas, pero aquí podemos hacer un análisis de esfuerzo-resultado y encontramos una divergencia. Vemos esa onda como ha sido operado un gran volumen. Esta onda alcista no ha sido capaz ni de alcanzar
ese máximo previo, ya no superarlo y continuar al alza, sino de alcanzar ese máximo previo. Entendemos que eso es una divergencia con connotaciones bajistas, ¿vale? En gráficos inferiores pues vemos que esa directriz bajista se está respetando bien. 4 horas. Esa directriz la está respetando de momento bien. Y tampoco mucho más análisis aquí. Más allá de esta condición de sobreventa con respecto a los niveles que ha sido respetada la estructura, más allá de eso, pues bueno, condición de sobreventa. Y como la zona clave para nosotros a observar en base a gráfico semanal diario estado aquí, pues bueno, pues tiene en principio en el corto medio plazo pues tendría recorrido al alza hasta esa zona como comentamos. Aquí en grado menor pues vemos una estructura menor de acumulación, SELI climas, AR, ST, el Sprint más el ST. Aquí incluso en otra estructura menor vemos los mismos eventos de reacumulación. Estaría haciendo el jack, ¿por qué no en el más corto plazo? Algún test a esa zona, a esa estructura intermedia de acumulación, para desde ahí quizás impulsarse al alza hasta la zona donde realmente vendría a testear esa estructura intermedia de distribución que vimos anteriormente con el UTAZ, ¿vale? Ahí lo vemos un poquito mejor. Vemos como análisis de onda de Weiss, vemos que predominantemente las que aparecen son las velas, son las ondas bajistas, ¿vale? Estructura de distribución, la rotura, esperamos a dicha zona al test para, en principio, esperar continuaciones bajistas, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar esperando en el DAS. Vamos a acabar con el SP500. El SP500 pues ha desarrollado el escenario B que planteábamos. Lo tengo por aquí. No lo tengo abierto. Vamos a ver. Este escenario B, este escenario número 2, que para mí era el menos probable, porque yo hasta entonces la estructura ha desarrollado unos movimientos muy genuinos de estructura de distribución, un UTAZ con secado, poca participación, además de los 3 eventos de parada del movimiento alcista, el desarrollo de B. Vemos esos movimientos, esas fluctuaciones con un volumen bastante relevante, alto, constante, que son síntomas de esa volatilidad, síntomas de los esquemas distributivos, ¿vale? Luego esa rotura fuerte acompañada del volumen. En principio toda la probabilidad estaba para la continuación bajista de la estructura y confirmar finalmente que se trataba de una estructura de distribución. En ese punto yo los escenarios que me planteaba era la zona clásica para buscar el LPSI. El LPSI, esta era la número 1, mínimo de estructura, y esta era la número 2, ¿vale? Lo que confluye con el 61.8 de esos ciclos. Además de zonas intermedias donde hemos visto que el precio ha reaccionado, ¿vale? Entonces eran zonas muy fáciles donde se podría desarrollar ese esquema distributivo que nos diera quizá ese LPSI para la continuación bajista.
Lo que ha pasado esta semana, pues ya lo hemos visto todos. El precio ha recuperado con bastante agresividad al alza, dándole mucha probabilidad a ese escenario B que yo manejaba, ¿vale? Estos niveles ya los ha roto, y a partir de ese punto la única esperanza para los bajistas para mí es que desarrolle una vela igual de potente que esa alcista ya la sesión siguiente, la siguiente sesión, que desarrolle una vela igual de bajista. Y a lo mejor ahí en ese punto podríamos valorar alguna entrada en el LP6. Todavía estaría en el punto, en la zona de desarrollar esa entrada para la continuación bajista. Pero en principio tiene pinta de que eso no va a ser así, porque el desarrollo, este movimiento en dos patas, bueno, ya lo ha cumplido, sigue al alza, sigue fuerte al alza. Y lo más llamativo que hemos comentado para mí es el descenso del volumen, esa disminución del volumen. ¿Eso a qué se debe? En principio se puede interpretar como que este movimiento alcista de compra no está siendo acompañado por los grandes intereses, por los que realmente esos grandes operadores que tienen la capacidad de mover el mercado. No tiene por qué. Esta es la gracia del análisis del precio y del volumen. No tiene por qué. ¿Por qué? Porque siempre hay dos partes en el desarrollo de las fluctuaciones del precio. Y este bajo interés también puede ser debido a que la parte vendedora no está presente. Esa ausencia de vendedores también provoca que con muy poco volumen, que con este poco volumen, con esta disminución del volumen, el precio suba. El camino de la menor resistencia en este punto estaría al alza. Muy pocos compradores consiguen un gran desplazamiento del precio al alza. Es lo que está pasando. No hay otra explicación. En ese punto no hay otra explicación. Que el precio tenga este desarrollo con esta ausencia de volumen es porque no hay vendedores dispuestos a vender, ¿vale? Llegados a este punto, llegado a esta conclusión, le metemos un poquito más de probabilidad al escenario B. Ese escenario dejaría esto como una sacudida, como el evento de test en fase C, de shakeout, y ¿cómo le entramos a esto? ¿Qué esperar a partir de aquí? Los shakeout, más aquí vemos un fuerte volumen en esta zona. Esperaremos, yo creo que lo recomendable, como siempre, entrada clásica, esperar al ST para desde aquí ya sí intentar STs a máximos, tanto de la estructura, del máximo que establece el Buying Climax, como de los máximos totales del rango, ¿vale? Ese va a ser para el caso de que quisiera comprar, yo esperaría el ST. Si esto ahora resulta que se va directamente y se va y rompe todo, pues yo en ese caso esperaré al BUEC, que será el ST de la rotura, ¿vale? Y en ese punto valorar si comprar bien directamente o esperar algún esquema menor de acumulación en este caso. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de aquí? Pues podría desarrollar un esquema menor, siendo esto un Buying Climax, a lo mejor una R, un Secondary Test, y nos desarrolla aquí alguna estructura menor en este caso de reacumulación en función de test del Spring, ¿vale? Puedo hacerlo si finalmente se van al alza, tenemos estos tres escenarios: que se vayan todo y no dejen entrada, no dejen ese test, que el ST sea este menor, fuera del rango. Para mí, yo ese test no lo hubiera operado nunca. ¿Por qué? Porque está fuera del rango. Yo ese test no lo habría tratado como el test del Spring, principalmente porque todo el análisis previo me decía que esto eran ventas y que era una rotura efectiva bajista, que venía acompañado de volumen, que venía de esta redistribución intermedia. Entonces yo únicamente estaba esperando ventas. Esto es imposible que alguien lo hubiera comprado como test del Spring. Escenario número 1 para las compras, que se vayan sin hacer nada. En ese caso tendremos que esperar al test de esta zona máxima de la estructura. El escenario número 2,
que vengan y desarrollen un test rápido, secondary test, con alguna estructura menor, pero algo muy rápido, para continuar al alza hasta la zona máxima de la estructura. Y el escenario número 3, que desarrollen una estructura intermedia en este punto. Vayan climas, AR, ST, y alguna estructura con sus sacudidas intermedias, en fin, su estructura completa en un grado intermedio. Esos van a ser los 3 escenarios principales que, dado lo que el precio está haciendo, voy a empezar a manejar. Me sigue llamando la atención este poco volumen, pero la única explicación que le encontramos es esa, que es que hay una ausencia total de vendedores, y no es imposible que con este poco volumen el precio haya desplazado tanto y con velas tan bien desarrolladas, tan grandes, tan potentes, ¿vale? Por patrones en este punto vemos un cierre de ciclo, un impulso, trabajo por encima de 61.8. Esto nos establece un objetivo en la zona de máximos, los máximos de ese cierre de ciclo, ¿vale? Entonces, bueno, en principio vamos a estar trabajando dándole ya un puntito más de probabilidad al escenario alcista. A no ser que, lo dicho, comentado, aunque no lo creo, que desarrollen ya, que no suban más y desarrollen ya alguna buena vela bajista que deseche, que deshaga este último movimiento, que le apoye un buen volumen y que se vayan. Pero llegado a este punto y viendo cómo han desarrollado, no lo creo, ¿vale? Vamos a empezar a manejar principalmente ese escenario. Y poco más, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que ahora estoy también trabajando al mismo tiempo en otro proyecto más orientado al trading cuantitativo, entonces claro, el tiempo es limitado y no me da tiempo a hacer vídeos semanales. Esperaré siempre a que haya algún evento relevante como este para intentar hacer alguno. De todas maneras, ya sabéis que activamente me podéis seguir también por el perfil de Twitter y poco más en la página web igual. Espero que tengáis una buena semana de trading y cualquier cosa en los comentarios y lo vamos viendo, ¿vale? Un saludo, hasta luego.